Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Bonilla Cerquera, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Actualmente me encuentro cursando el programa de licenciatura en matemáticas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes textos literarios que podemos encontrar. Para ello, vamos a empezar diciendo cuál es la importancia de la lectura. La lectura es muy importante debido a que esta es la que nos permite entender, analizar un texto o una lectura que realicemos. No solamente debemos hacer las lecturas con el propósito de leer y nada más. Estas se realizan con el fin de ampliar nuestros conocimientos, ayudarnos a entender mejor lo que estamos leyendo. Hay muchas personas hoy en día que leen solamente por hacerlo, no más. Si les preguntan qué dicen en el texto, ellos realmente no van a saber qué es lo que nos dicen. Cuando realizamos una buena lectura, podemos decir cuál es la idea principal, que podemos hacer un pequeño resumen. Si nos preguntan algo, lo podemos hacer sin ningún problema, sin ningún motivo. Entonces, esa es la finalidad de la lectura crítica. También podemos observar que hoy en día la gran mayoría de los jóvenes no tienen buena lectura, que digamos. Si tienen buena lectura, tienen una mala escritura. Entonces, tratar de ir de mano de las dos cosas para que estas funcionen y así poder lograr lo que queremos. Para eso podemos utilizar la ayuda de la tecnología, que hoy en día es el pilar prácticamente de todo. Los jóvenes lo utilizan, entonces eso sería una buena herramienta para hacer que los estudiantes tengan una buena lectura, pero sobre todo ayudarlos a que la hagan sin obligación, porque también es evidente observar que a la gran mayoría no lo hacen por gusto, sino por como una obligación. Si los comparamos en respecto a otros países, podemos decir que esto ha cambiado a medida como pasan los años. Hay países en que ha mejorado estas condiciones o este déficit de lectura, pero hay otros que en vez de mejorar van empeorando cada vez. Entonces es importante que en estos países empecemos a utilizar o a buscar una ayuda para que esto se mejore y que cada persona lea una cierta cantidad de libros en un determinado tiempo. Mientras realizamos las lecturas, podemos evidenciar que existen varios tipos de lecturas o tipos de textos. Unos son los expositivos, que son aquellos que nos permiten, los que nos explican algo determinado. Es decir, nos explican el paso a paso de cada cosa, como es el caso de las recetas, de hacer una manualidad, de hacer de pronto una casa. El siguiente tipo de texto es el argumentativo. Es aquel que mediante argumentos nos da a entender su punto de vista. Estos son muy comunes en ensayos. Dan una idea principal y mediante argumentos sustentan si esto es verdadero o no. Otro es el explicativo. Nos explica, el explicativo es el mismo que el expositivo. Otro tipo de género o tipo de texto es el literario. Es aquel que nos muestra como la manera de pensar de las personas, ¿sí? Mediante una realidad ya sea ficticia, de la vida cotidiana. Estos se representan mediante cuentos, mitos, leyendas, historias, nos representan una subjetividad del mundo. Y lo hacen mediante cuentos, historias, para ayudar o de pronto motivar, incentivar, ayudar, no sé, de pronto a los estudiantes para que hagan lecturas
y mejorar esto, ¿sí? Hay unos textos literarios donde solamente es puras palabras, no tienen ni imagen, muy pocas imágenes. Hay otros que literalmente el texto se forma como imágenes y cada imagen va haciendo como su historia, tiene su función y eso va haciendo que se vaya dando la lectura. Hay otros que tienen las dos combinadas. Entonces existen diferentes textos literarios. Y el último es el informativo, es aquel que nos busca informar. Algo que pasó, algo que no sé, nos trata así de informar. Estos son muy comunes en las noticias que se escriben en los periódicos o el les ¿sí? Cuando un argumento científico, algo científico que nos hace una investigación y mediante resultados, pruebas, nos informan cómo son los resultados. Por ejemplo, en una población existen 5 personas de 100 que son homosexuales, un ejemplo, o que 20 son hetero. Entonces, lo que buscan los textos literarios, informativos, es informar, independientemente de que sean. Pueden haber infinidades de cosas que nos pueden informar a nosotros. Bueno, el propósito de este video fue explicarles un poquito más acerca de la lectura, que debemos de mejorar, que debemos de hacer la lectura por gusto propio, que no debemos de hacerla como obligados. Literalmente, la lectura es algo hermoso, la que nos abre puertas, mejor dicho, porque si nosotros entendemos algo, se nos va a hacer más fácil entender. Hay palabras en el texto, por ejemplo, que se repiten varias veces y si se hizo una buena lectura, esas las podrá identificar. Es decir, utilizan una palabra en sí y en el otro contexto de la historia, del cuento, del ensayo, utilizan sinónimos de esta para no ser tan redundante la lectura. Eso se determina, uno se da de cuenta por la buena lectura que se realizó. También que podemos utilizar la ayuda de las herramientas, de la manera como nos enseñaban nuestros abuelos a leer. Entonces, todo lo que hoy en día apliquemos para la lectura sería muy bueno. Algo que se me olvidaba decirles es que al momento de realizar la lectura podemos hacerlo en 2 momentos, antes y después. Antes de hacer la lectura podemos, ¿con qué se hace esto? ¿Con qué finalidad? Para comprender mejor. Antes de la lectura podemos leer títulos, subtítulos, cosas así, para darnos una idea, un contexto de qué es lo que vamos a ver. Después de la lectura, y si la realizamos bien, esa es la que nos va a permitir es identificar la idea principal, poder hacerlo un resumen, formular y responder preguntas, ¿sí? Con la finalidad de ver si entendimos o no entendimos. Además, la lectura es muy importante, ya que debido a que es la que nos permite comprender los elementos que la conforman, sus causas o fines, podemos comparar con otras lecturas, con otras historias, podemos jerarquizar y emitir juicios de acuerdo a lo que leamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.